Vamos a ver ahora, igual que en el caso de tensiones, las deformaciones principales y direcciones principales. ¿Qué estoy buscando con ello? Estoy buscando trazar un planito que corte a mi sólido elástico en este punto E, de tal forma que la deformación tenga la misma dirección que el vector unitario normal, o sea perpendicular a ese planito de corte, sea colineal con el vector unitario normal. Entonces yo sé que la deformación epsilon es igual a la matriz de deformaciones por un vector unitario dirección. Para que este vector unitario dirección y epsilon sean colineales, debe cumplirse esto. La deformación por el vector unitario dirección va a ser igual a un escalar epsilon por la dirección u. Escrito de otra manera, la matriz D menos epsilon por la matriz identidad por el vector U va a ser igual a 0. De esta última, la condición de compatibilidad de Roche-Frobenius es el determinante de D menos epsilon I, y eso igual a 0. ¿Qué voy a tener? Epsilon X menos epsilon, un medio de gamma XY, un medio de gamma XZ, un medio de gamma XY, epsilon Y menos epsilon, un medio de gamma YZ, un medio de gamma XY, un medio de gamma YZ, epsilon Z menos epsilon, eso igual a 0. A lo que debían llegar es a esta expresión. Menos epsilon al cubo más I1 epsilon cuadrado menos I2 epsilon más I3 igual 0. ¿Qué es I1? I1 es la suma de epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Se llama invariante lineal o dilatación cúbica. I2 es igual a epsilon X por epsilon Y más epsilon X por epsilon Z más epsilon Y por epsilon Z menos un cuarto de gamma XY al cuadrado menos un cuarto de gamma XZ al cuadrado menos un cuarto de gamma YZ al cuadrado, y a eso se le llama a I2 el invariante cuadrado. I3, el invariante cúbico, es el determinante de la matriz de tensiones. La solución de esta ecuación secular o polinomio característico son las deformaciones principales, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Donde epsilon 1 es el más grande, epsilon 2 le sigue y epsilon 3 es el más pequeño. Y las direcciones principales tienen las direcciones de epsilon 1, 2 y 3. Una vez que ya tenemos las deformaciones principales, ahora hay que proceder con la determinación del estado de deformación. El elipsoide de deformaciones de la M. Nosotros vamos a cortar nuestro sólido en el punto P por un planito pi. Perpendicular a él tendremos una dirección N. Puesto en N está el vector unitario dirección de cosenos directores alfa, beta y gamma. Y tenemos la deformación, aunque ahí dice tensión, ¿no? El gráfico me lo he prestado de tensión, pero es deformación. El vector PM de componentes X, Y y Z, que deben satisfacer esta ecuación. Epsilon igual a la matriz de deformaciones por el vector unitario U. Entonces eso va a ser igual a X, Y, Z igual a epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3, alfa, beta, gamma, de donde X es igual a epsilon 1 alfa, Y es igual a epsilon 2 beta y Z igual a epsilon 3 gamma. Nosotros sabemos que la norma al cuadrado del vector unitario es 1, alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. Si despejamos de 3,37 alfa, beta y gamma y reemplazamos en 3,38 la norma al cuadrado del vector unitario U, tendremos x cuadrado sobre epsilon 1 al cuadrado más y cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado más z cuadrado sobre epsilon 3 al cuadrado igual a 1, que es la ecuación de un elipsoide
en este caso de deformaciones, concentro en el origen. La normal que corte a este elipsoide nos va a definir el estado de deformaciones, pero como en el caso de tensiones, solo nos brinda esta información. O el sólido en ese punto está en dilatación, está creciendo, o en contracción, se está achicando. Nada más. Necesitamos otras herramientas para determinar si el sólido, además de contraerse o dilatarse, pues está cambiando su forma. Esas otras herramientas son las cuádricas indicatrices de deformaciones, que ahora mismo la vamos a ver. ¿En qué consiste? Yo voy a tomar un punto P del sólido elástico, voy a cortar ese puntito con un plano como el que están viendo, de tal manera que la dirección, tenemos la dirección perpendicular, el vector unitario U y el vector de formación PM sean colineales, es decir, perpendiculares al planito pi. Entonces el vector PM va a ser igual a el vector unitario U sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. En consecuencia, las componentes van a ser alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, eso va a ser x, y e igual a beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, y z igual a gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Epsilon n es nada más el producto punto de e epsilon y u, epsilon punto u, o lo que es lo mismo, epsilon traspuesta por u, y eso es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Y obviamente sabemos que alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a 1. Si yo despejo alfa, beta y gamma de 341 y reemplazo en 342, vamos a tener epsilon normal igual a epsilon 1 por x al cuadrado por el valor absoluto de epsilon n, más epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n, con 3 por z cuadrado por el valor absoluto de epsilon n. Si dividimos esta expresión toda entre el valor absoluto de epsilon n, entendiendo que es diferente de cero, tenemos epsilon 1 x al cuadrado más epsilon 2 y cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c. Esta es la ecuación de la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformación. Si es la ecuación de una familia de superficies, aquí deben haber elipsoides, hiperboloides de una hoja, de dos hojas, y al haber esos hiperboloides, pues seguro que hay un cono asintótico. Entonces, la ecuación del cono asintótico es epsilon 1 x cuadrado más epsilon 2 y cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual 0. Vamos a ver el estado de deformación. Según la ecuación anterior de la familia de superficies cuádricas, tendremos cuando epsilon 1, 2 y 3 son positivos. Para c igual a más 1, el elipsoide es un elipsoide real que corta a este elipsoide, nos define el estado deformacional del sólido elástico en ese punto, y es el de dilatación. Para c menos 1, la ecuación anterior nos da un elipsoide imaginario y eso no nos interesa. 2. Cuando epsilon 1 y 2 son positivos, pero epsilon 3 es negativo. Para c más 1 vamos a tener un hiperboloide de una hoja. La normal que corta a este hiperboloide define el estado de dilatación del sólido elástico en ese punto. Para c igual a menos 1 tenemos un hiperboloide de 2 hojas. La normal que corta a este hiperboloide define un estado de contracción en ese punto. El caso 3, cuando epsilon 1 es positivo, pero epsilon 2 y 3 son negativos. Para c más 1, el hiperboloide registrado es un hiperboloide de 2 hojas.
La normal que corta a este hiperboloide nos indica que el estado de deformación es de dilatación. Para C-1 y tenemos un hiperboloide de una hoja, la normal que corta a este hiperboloide nos indica que el estado es de contracción. Finalmente, cuando epsilon 1, 2 y 3 son negativos, para C+1 tenemos un elipsoide imaginario que no nos interesa y para C-1 un elipsoide real y la normal que corte a este elipsoide nos dice que el sólido está en contracción en ese punto. Pero ¿y cuándo y cómo determinamos si el sólido está en deformación? Con el cono asintótico, ¿sí? Si la normal satisface la ecuación del cono asintótico, es decir, epsilon 1 x al cuadrado más epsilon 2 y cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual a 0, cuando yo reemplace x, y z, entonces el sólido estará en deformación por cortante puro. No hay componente normal de la deformación. Esa es una de las herramientas. La otra es la de las cuádricas directrices de deformaciones, que es similar a las indicatrices, con la única diferencia de que la deformación y el vector unitario, en este caso, no son colineales. Entonces ahí vamos a tener el vector PM. Otra vez les repito, por favor, aquí es epsilon, no es sigma. Es igual a epsilon sobre la raíz del valor absoluto de la componente normal de la deformación, epsilon n. Por lo tanto, sus componentes han de ser x igual a epsilon 1 alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y igual a epsilon 2 beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y z igual a epsilon 3 por gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y ya sabemos, epsilon n es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Despejando de 3,46 alfa, beta y gamma, y reemplazando en 3,47 vamos a tener que epsilon n es igual a x al cuadrado sobre epsilon 1 por el valor absoluto de epsilon n más y cuadrado sobre epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n más z cuadrado sobre epsilon 3 por el valor absoluto de epsilon n. Si dividimos todo entre el valor absoluto de epsilon n, vamos a tener x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c, que es la ecuación de la familia de superficies cuádricas directrices de deformaciones. Si hay una familia de superficies, hay un cono asintótico porque existen los hiperboloides de una hoja de dos hojas. La ecuación del cono asintótico es x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a 0. Y el estado de deformaciones es exactamente igual que en el caso de las cuádricas indicatrices. El mismo análisis. Aquí